agua, no sé qué más hay ahí, té frío y pueden disfrutar la charla. Yo recuerdo cuando yo estaba jovencillo que a mí me decían que en la iglesia uno no podía meterse con comida porque era falta de respeto y Jesús dando hasta pan y vino en la reunión. Sí, hay cosas que uno, ya haciéndole así, atando cabos, uno decía, no tiene mucho sentido. Bueno, estamos arrancando esta serie que se llama Si Dios me preguntara. Y si Dios me preguntara. Y la verdad es que estudiando esta serie, yo creo incluso se me ha ido, ustedes saben cómo soy yo, se me antoja alargarla, pero no me dan demasiado permiso de alargarla. Son 100 preguntas las que hace Jesús. 100 domingos, estamos curados, ya no tengo que planificar series de aquí a 2 años, no sé cuánto, sí, 2 años, básicamente. No, pero no vamos a hacer eso. Hoy voy a cumplir, digamos, a recorrer una sola pregunta, pero que tiene encapsuladas algunas otras. Vean, el ser humano desde que fue creado, básicamente, ha buscado respuestas de una manera que, digamos, en lugares que no son lo natural. Por ejemplo, cuando el ser humano en la antigüedad veía una erupción del volcán, ¿qué decía? Los dioses están, es una señal, la señal de que los dioses están enojados. Una inundación, señal de que los dioses están enojados. Una peste, ¿cómo se llama? Una pandemia, señal de que los dioses están enojados. Siempre buscando en la naturaleza, pero intentando leer las cosas naturales desde ópticas sobrenaturales para ver qué realmente, qué diantres hay más allá. Y entender la vida y entender el más allá. Cuando el ser humano es más consciente, empieza a ser más consciente o intuir de que hay un más allá, entonces intenta escuchar qué es lo que hay más allá y entender eso que hay más allá. Entonces la creencia en el más allá, pero sobre todo en las manifestaciones de ese más allá en el más acá. Entonces empezamos a ver ese montón de rituales, ¿verdad? Un montón de cosas que hacemos para intentar la ouija, todo eso ya es muy moderno, ¿verdad? Pero digamos que desde la antigüedad es lo mismo. Desde la antigüedad intentamos ver cómo conectar con ese más allá y encontrar las señales de ese más allá para entender cómo actuar, cómo vivir. Señales, prodigios, milagros. Pero también lo contrario, mal de ojo, mala suerte, brujerías, seres del más allá, espíritus, demonios, apariciones, espíritus chocarreros, dijo el Chavo del Ocho. ¿Cuántos crecieron con todo eso también en la cabeza? Es decir, no solamente nos decían que había un más allá y que Dios nos hablaba y que podíamos orando escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos escucharon eso? Pero también que había un más allá malo. Y que habían espíritus y que se manifestaban los espíritus y que había personas, incluso cuando yo era joven, no les quiero meter miedo hoy, ¿verdad? Pero cuando yo era joven, en aquellos años fogosos de los 80, se hablaba mucho de las posesiones demoníacas. Fue cuando salieron las películas famosas de endemoniados, las más famosas, aquellas que ahora uno las ve y da risa. Pero teníamos esa conciencia. Y algunas incluso se iban un poco más allá y hablaban y hacían ciertas cosas para poder comunicarse con la gente que ya se había ido. De hecho, muchas de las creencias que tenemos entre cristianos es cuando alguien muere, luego se le puede orar y podemos hacer ciertas cosas, no para contactar a la persona, pero sí para influir en su vida en el más allá. Eso es algo constante en el ser humano. Esa necesidad de entender qué hay en esa frontera, más allá, y cómo podemos traer lo que hay más allá para poder vivir mejor acá, porque nuestra vida tiene incógnitas, porque nuestra vida tiene preguntas, porque la verdad es que no sabemos cómo es que decía aquel que la profecía es muy difícil, sobre todo la que es del futuro. Profetizar, nos encanta que nos profeticen, y ahí viene toda aquella moda que todavía persiste de que nos encanta que la gente nos ore para que nos diga cositas. ¿Cierto o no? Que uno dice, quiero creer esto que me está diciendo porque me gusta.
Cuando alguien llega y le dice, el Señor puso en mi corazón que este es el año de la prosperidad. Y uno dice, aleluya, lo recibo. Porque nos encantan esas señales. O aquella gente que anda buscando ya pareja. Yo siento el Señor que este año vas a encontrar tu pareja. Aleluya. Y empieza a ver para todos lados, a ver, porque está cerca, ¿verdad? Nos encanta que nos digan cómo solucionar las cosas de manera mágica. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Entonces, señales, prodigios, también maldiciones. Yo recuerdo hace mucho tiempo, les voy a contar algo ahora que se fue la U. Cuando éramos novios, los papás vivían en Guanacaste. Y entonces realmente la casa de Laura, no voy por ahí, ¿verdad? No voy a hablar de eso. Pero la casa de Laura permanecía sola y había una muchacha que les venía a ayudar y los hermanos y toda la cosa. Y una vez la muchacha que les estaba ayudando estaba pálida y nos dice a Laura y a mí, es que encontré una cajita de fósforos con algo envuelto dentro en el patio. Y Laura, como había sido criada con un montón de este tipo de creencias, ¿verdad? Ustedes han visto que es colocha. Ella era lacia antes de eso. Sí, también se asusta todo. Y yo digo, ¿verdad? Yo, pastor, no se preocupen. Enséñeme, muéstreme esa caja. Y van las dos, ¿verdad? Así como si hubieran visto, ¿verdad? Y era una cajilla ahí. Y yo, deme un guante, una bolsa o algo, porque sí me daba como asquillo, como que era esa cosa. Tenía como una carnilla ahí adentro envuelta, no sé qué. Y digo, no se preocupe, yo me la llevo y la voy a ir a perder. El carro en aquel entonces tenía un sistema, Dios me perdone por lo que hice ese día, tiene un sistema que calentaba los sillones, mucho. Uno los podía calentar. Entonces se monta Laura súper aterrorizada, la bolsita Ziploc con eso, la pongo ahí y empiezo a contarle historias de terror. Le digo, y usted no se imagina, porque yo he visto muchas manifestaciones demoníacas. Y le cuento una larga, una corta y un toque donde ya se va a calentar. Lo puse a que se quemara, ¿verdad? Le digo, y una de las señales más patentes de que hay la presencia del demonio es sentir calor. Y hace la ¡ay! Casi la mato, mae. Casi no me caso. Porque casi me mata ella después a mí. Bueno, porque tenemos esa creencia de que realmente hay manifestaciones, hay señales y todo. Y no dejo de creer que haya eso, pero cómo lo usamos y cómo lo vivimos, eso es lo más complicado y eso es de lo que quiero hablar hoy. Por ejemplo, vean, en el Antiguo Testamento, ya en el Antiguo Testamento habían creencias de este tipo. Levítico 17:7 dice, nunca más le dicen al pueblo, volverán ustedes a presentar sus sacrificios a esos demonios, a los que han adorado y por los que se han corrompido. Esta será una ley permanente para ustedes que pasará de padres a hijos. No crean o no adoren o no le den pelota a los demonios, decía aquí. Ahora, yo me puse a pensar, cuando este es uno de los textos más fascinantes de este tipo de cosas en el Antiguo Testamento y que permanece muy poco predicada. Porque la palabra demonio no existía en el Antiguo Testamento. No existía. Demonio es una palabra griega que viene de daimon y que significa otra cosa totalmente distinta. Significa algo así como Dios pequeño o genio, ¿verdad? Y no era necesariamente lo que tenían ellos al frente, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría que veamos a ver de qué estaba hablando realmente este texto de Levítico acerca de los demonios que ellos adoraban o que ellos erróneamente les ofrecían sacrificios u ofrendas. Veamos a ver, no se trata efectivamente de esto. No tenían esa noción, no tenían esa idea. Esa idea es muy posterior. Un día de estos, seguramente, en algún momento, hablaremos de la historia de la iconografía o de la historia de la noción del diablo, del demonio y todo eso. Pero hoy no es esto, era algo totalmente distinto. Vamos a ver qué es. Yo sé que probablemente no se va a ver, ahorita lo pongo más grande, pero dice aquí, ¿verdad? A los demonios, es el mismo texto de Levítico 17:7. Dice, las Sheirim, los demonios. Ahora, siempre les digo a ustedes, quienes me han seguido, esto es un poco más grande, que nos fijemos siempre en este número que hay aquí arriba. Este número que hay aquí arriba es
el lexicon. Hay unos libros para los que estudian la Biblia desde el hebreo que se llama el lexicon, y cada palabra, todas las palabras de la Biblia tienen un número. Todas están numeradas. Entonces uno va y esa palabra está completamente analizada, ¿verdad? Esa es el número de esta palabra es 8163. Entonces, si nos vamos al 8163, que ahí lo traducen como demonios, y casi todas las versiones en español también lo traducen como demonios, ¿qué dice? Según ese léxico, en realidad, bueno, puede ser el maligno, una cabra, alguien peludo, un niño, un sátiro, pero no un sátiro como los que nos enseñaban aquí de pequeños, eso es algo más mitológico. Bueno, alguien como lanudo o peludo, y por analogía, un fauno. Un fauno, o sea, estamos hablando de un bicho totalmente diferente a lo que vimos ahora, rojo, con un tridente, con un rabo ahí, no sé qué. Sobre todo me llama la atención lo de peludo. No por mi calvicie. No, porque yo sí soy peludo, aunque usted no lo crea. Lo que pasa es que no puedo mostrar todo mi cuerpo aquí porque si no me echan, pero claro que sí, claro que sí. Entonces yo encajaría en ese tipo de demonios. En ese tipo de demonios. Vean, ¿qué es un fauno? Un fauno es esto. Esto es lo que tenían en mente más o menos. Claro, en las crónicas de Narnia, ¿cuántos la vieron o cuántos la leyeron? Aparece un fauno. El fauno es un poco más romántico, más bonito, ¿verdad? No asusta, no asusta, pero se refiere a eso. Ahora, cada vez que aparece la palabra, esta Seirim, en el Antiguo Testamento, se usa casi siempre, y ya lo vamos a ver, para seres peludos, no para demonios, son peludos. Entonces, esa gente llegó un momento en que adoraban a unos bichos peludos, que no sabemos exactamente quiénes eran, pero eran peludos. Es más, les voy a dar aquí algunas claves. En Génesis 27:11 se traduce casi siempre como peludo, peludo, peludo. Y en el 23, que está hablando sobre todo, ¿se acuerdan de la historia de Esaú? Que era peludo. A Esaú se le describe con esa misma palabra, Seirim, era un Seirim, era un ser peludo. Entonces, nosotros tenemos que pensar que lo que está diciendo Levítico no es exactamente la demonología a la cual estamos acostumbrados. Tiene que ver con seres vivos que andaban por ahí, que eran peludos. Podrían ser hombres normales y corrientes, pero buscando constantemente señales, prodigios, manifestaciones del otro lado, demoníacas, etcétera. Nosotros nos encanta traducir esas cosas como demonios. ¿A quién demonios se le ocurrió traducir eso por demonios? Si siempre dice peludo, siempre dice peludo. Desde los inicios los humanos han buscado lo sobrenatural y las señales para podernos guiar. Pero la idea de los espíritus, señales, prodigios, misterios, tiene que ver con que necesitamos como una especie de guía, que nos vayan diciendo en qué creer o cómo proceder, porque necesitamos que nos vayan guiando de alguna forma, ¿verdad? Entonces elegimos sacerdotes que sean como intermediarios, pastores que sean como intermediarios entre el más allá y el más acá, médiums, adivinadores, que cuando nos leen las cartas, todo eso que hacemos para intentar tener esas señales. Hace no muchos años, concretamente en septiembre del 2015, salía una noticia que circuló sobre todo en iglesias evangélicas. Creo entender que las iglesias católicas no se embarcaron en esa vara. Pero en 2015 iba a haber una luna roja, ¿se acuerdan? ¿Y qué dijeron muchos pastores? ¿Alguien se acuerda? El 15 de septiembre del 2015 se acaba el mundo. Se acaba el mundo. Hubo iglesias que hicieron bodas colectivas, porque les decían a la gente, si ese día, si usted el 15 de septiembre del 2015 no se ha casado, usted no se va en el rapto, porque está en pecado. Y entonces ahí descubrieron un reguero de gente que iba a la iglesia y que no se había casado, entonces dijeron una cosa. Yo recuerdo, es una iglesia muy grande que estaba en Moravia y luego se pasó a Heredia, muy grande. Yo lo recuerdo porque tengo amigos que se casaron ese día. Hicieron un llamado a las bodas urgentes antes del 15 de septiembre y se casaron como 200 parejas, papá.
Porque le creemos a la gente cuando nos dice que esta señal, ¿ustedes se acuerdan o soy solo yo el que me acuerdo de eso, del fin del mundo del año 2015? Sí, ¿verdad? Sí. Y mucha gente estaba buscando que cuando apareciera la luna roja, entonces era la señal, porque la Biblia tiene unos textos bíblicos y no sé qué, que ya era el fin del mundo. Pastores que yo decía respetadísimos se fueron en todas. Se fueron en todas. Un día estos estaba hablando con uno de ellos y me dice, no, eso no pasó jamás. Yo nunca dije eso y yo, ya vengo, voy a buscar un post que sé que existe, yo sé que existe. Y se lo encontré. No lo voy a poner, por supuesto, por respeto a la intimidad de las personas. Pero claro, lo que me sorprende no es que la gente crea en el fin del mundo o que le digan fechas para el fin del mundo, sino que en el siglo XXI lo sigamos creyendo de que una señal cualquiera nos va a guiar hacia eso. Yo cuando estaba en el cole, recuerdo un día de estos estuve, yo les conté la fiesta de los 30 años de egresados del Colegio Monterrey, el más alto ejemplo en todo. Así decían ellos. Y recordábamos los que fuimos a la fiesta de la generación que hacían simulacros de fin de mundo ateos. No va a crecer uno jodido. No va a llegar uno a estas alturas necesitando terapias de todo tipo, ¿verdad? Hacían simulacros de fin de mundo en la cancha de fútbol que había ahí, todo el mundo en círculos orando. Yo como fui siempre bien incrédulo, yo veía a la gente, había muchachas que se desmayaban y todo el susto. ¿Quién se le ocurrió? ¿Qué mente maléfica se le ocurrió un día decir, hagámosle a esta gente para que aprenda de Dios y que hay que estar siempre bien con Dios y no sé qué, simulacros de fin del mundo? No sea tan ingrato. Hay un libro muy famoso que se llama El Código Secreto de la Biblia, porque por ahí nos da también. Dice que la Biblia tiene unas cosas secretas que solo pueden ser reveladas para ciertos expertos, muy expertos, muy expertos, que solamente uno lo puede saber. Y entonces uno le tiene que creer lo que dice porque nadie más sabe lo que está diciendo, pero lo que dice es lo que es. Porque nos encanta, por ejemplo, desde las profecías de Nostradamus, la gente le cree a la gente que dice, descubrí un código, descubrí algo secreto. Nos encantan este tipo de señales. Yo estudié ese libro mucho porque al principio se hizo muy famoso, fue un bestseller increíble. Eso fue en los años 2000 por ahí. Y bueno, resulta que él lo que hace es que agarra todas las letras del Antiguo Testamento, solo funciona con el Antiguo, no con el Nuevo, hace un solo chorizo largo desde la primera letra hasta la última, un solo chorizo en la computadora, seguía sin separar palabras, sin nada de nada, solo un solo chorizo, y después le dice a la compu, busque la palabra José morirá. Bueno, la frase José morirá. Obviamente va a aparecer la frase José morirá, ¿cierto o no? Y porque en ese chorro de letras tenía el dato de cuántas letras son, pero ahora mismo no lo voy a batear. Y aquí él encuentra asesino que asesinará al lado de otra, otra secuencia que dice Yitzhak Rabin, que fue primer ministro de Israel. 3 veces fue primer ministro de Israel. Entonces, descubre esto, este es el autor, se llama Michael Drosnin. Descubre esto según su sistema de leer la Biblia y entonces dice, le escribe a Yitzhak Rabin, le dice, si me he permitido escribirle es porque la única vez que su nombre completo, Yitzhak Rabin, aparece codificado en la Biblia, las palabras asesino que asesinará lo cruzan. ¿Usted sabe lo que es recibir esa carta? Ateos. Así que recibe eso. Curiosamente, dice, un matemático israelí ha descubierto en la Biblia un código oculto que parece revelar hechos ocurridos miles de años después de que fuera escrita. Eso fue un titular en un periódico. Yitzhak Rabin es este que está dándole la mano a Yasser Arafat con Bill Clinton en el centro, justo cuando estaban firmando o a punto de firmar unos acuerdos. ¿Recuerdan cuáles eran esos acuerdos entre Palestina e Israel? Los acuerdos de Oslo. De hecho, hay una película que se los recomiendo que se llama así, Oslo. Véanla cómo funcionaron las negociaciones y todo eso. Eso es increíblemente interesante, pero no viene al caso hoy. Van a firmar eso y de repente un loco israelí, un terrorista israelí,
mata al primer ministro de su propio país porque no quería que se firmaran el pacto de Oslo y lo asesina. Isaac Rabin, asesinado en Tel Aviv. Ese hombre se llamaba Yigal Amir, un judío ultraortodoxo que no quería que se firmaran por alguna razón que desconocemos. No quería que se firmaran. Entonces, de ahí cuaja la profecía de Drosnin. Sí, un asesino que asesinará, y lo mataron. Entonces el libro se hizo famosísimo. El libro se hizo pero ultra famoso. Lo que pasa es que solo pegó esa y no pegó ninguna otra. Después sacó el Código de la Biblia 2, hizo ciertas predicciones que nunca funcionaron, y luego el 3 y tampoco, y ya nadie sabe dónde está metido. Pero hizo plata, hizo mucha plata. Jesús hace preguntas, Jesús hace preguntas. Nosotros hacemos preguntas. Interesantemente, y se los decía en el chat, Jesús hace más de 100 preguntas en el Nuevo Testamento. Y eso que Jesús habla poquito en el Nuevo Testamento, habla muy poco. Lo que me hace pensar que Jesús, más que respuestas, nos deja preguntitas. Si buscábamos señales con respuestas, nos está jugando bien una buena jugada. Jesús nos dice, no, yo les dejo preguntas, ustedes busquen las respuestas. Y hay una pregunta que hace Jesús, es esta que se encuentra en Marcos 8:12. ¿Por qué esta generación busca una señal? ¿Por qué solemos buscar señales? Toda la introducción era para demostrarles que sí, que toda la vida hemos buscado señales. Y usted y yo buscamos señales. Yo voy a veces en el carro y le digo, Señor, y voy tarde a una reunión o lo que sea, Señor, dame una señal y me devuelvo. Si no va ni va a fructificar, la verdad es que mejor me devuelvo. Dame una señal, no sé, un semáforo en rojo que no se ponga en verde, nunca, no sé, algo, que alguien me diga algo. Dame una señal, Señor. ¿Cuántos han orado pidiendo señales de ese tipo que son cosas? Vea, yo recuerdo perfectamente a veces, muy jovencillo, abrir el armario y decir, Señor, dame una señal. ¿Cuál es la camisa que me tengo que poner hoy para ligar? La camisa que va a ser exitosa esta tarde. Bendecida la camisa ungida. ¿Cuál es? ¿Pedimos señales para todo o no? Señor, dame una señal y ya me quedo en paz. Dame una señal y entonces empiezo a creer. Dame una señal y entonces yo hago tal cosa. Si me das esa señal, Señor, entonces yo me caso. Hazte vos. Y Dios dice, ¿qué tengo que ver yo con ese negocio suyo? Use su jupa. Para eso le puse cerebro. Analice las cosas con señal ni que nada. Yo no le voy a dar señales. Dice, ¿por qué esta generación busca una señal? Hago aquí una acotación. Dios sí da señales. Lo que quiero que analicemos hoy es qué tipo de señales y cómo da esas señales y para qué da esas señales, ¿verdad? Esta pregunta está dentro de un contexto de la Biblia, que es lo que quiero que estudiemos. Es un texto mucho más amplio. Marcos 8, 1-4 dice, un día en que de nuevo se había juntado mucha gente y no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya hace 3 días, suave un toque, paren ahí un momento. 3 días sin comer, mae. ¿Usted había pensado en eso? Imagínense que ustedes y yo aquí, yo hable 3 días y ustedes no coman. ¿Vea qué poder de convencimiento podía tener Jesús? Tienen 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. Y si los mando sin comer a sus casas, pueden desmayarse por el camino, porque los estaba desnutriendo, pero rajado. Porque algunos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron, pero ¿cómo se les puede dar de comer en un lugar como este, donde no vive nadie? Estaban en un lugar absolutamente desértico, donde no había nada, no había restaurantes, no había McDonald's, no había Fresh Market, no había nada para comprar nada. Y llevaban 3 días ahí sin comer. Y Jesús entonces les dice, pero denles de comer. Denles de comer. Vea lo que dice Jesús. Bueno, que esto es muy importante. Tanto los discípulos como quienes estaban escuchándolo durante 3 días, esto es clave. Yo no me quedo a escuchar un carajo durante 3 días sin comer si no le tengo fe. ¿Cierto o no? O sea, la mínima duda que yo tenga, bueno, Señor, chao, porque 3 días sin comer, esta gente, que eran 4,000 personas, le creían a Jesús. Le creían. La fe va primero, ojo. Le creían. No buscaban las señales, le creían primero. No querían señales para creer, creían primero y luego vieron señales.
Son dos cosas diferentes, lo vamos a estudiar un poco más específicamente más adelante. Entonces Jesús les preguntó, primera pregunta después de la que dijimos, ¿cuántos panes tienen ustedes? Me gusta la pregunta de Jesús. Jesús no les pregunta cuánta fe tienen. Jesús no les pregunta si tienen plata. Jesús no les pregunta si les alcanza. Les pregunta, ¿cuántos panes tienen? Ojo, tienen un mar de gente hambrienta, 4,000 personas ahí al frente, y les pregunta cuántos panes tienen. Qué pregunta más rara de Jesús, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Me encanta que Él les dice qué tienen en la mano. No cuánto ocupan, sino qué tienen en la mano. No cuánto necesitan, sino qué tienen ahora, aquí y ahora. Esto es clave para la vida cristiana. Y Jesús nos pasa preguntando constantemente, no es qué necesita ni cuánto necesita, es qué tiene ahora. No es cuánto le hace falta, es qué tiene ahora. Porque siempre estamos enfocándonos en qué necesitamos, ¿cierto o no? Y cómo no hemos cumplido ciertas metas y cuánto ocuparíamos para llegar a ciertas metas. Y Jesús nos dice, ¿pero qué tiene ahora? ¿Pero qué tiene ahora? ¿Qué tiene en sus manos ahora? ¿Qué es lo que hay en sus manos? No les pregunta qué necesitan, les pregunta qué tienen, qué tienen, qué tienen. Y yo esto lo practico en mi casa y les digo a mis hijos que siempre están necesitando cosas, ¿verdad? Ustedes saben, los que tienen hijos saben. Siempre ocupan el siguiente Nintendo, el siguiente, siempre ocupan, están necesitadísimos, son gente súper necesitada, ¿va? Y va uno al mall y van necesitando cosas espontáneamente, ¿verdad? Les aparecen necesidades de repente, uno va al supermercado siempre, no importa dónde vaya uno, aunque sea una ferretería, se le ocurra que ocupan algo. Lo necesito, papi, pero ¿cómo? Pero ¿qué tiene usted en la casa? ¿Tiene? Sí, tiene. ¿Ya tiene un Nintendo? Sí, sí tengo. ¿Y para qué ocupa el siguiente? ¿Y por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No es lo que tenés, es qué haces con lo que tenés. No es lo que yo tengo, es qué hago con lo que tengo. No es lo que necesito, es qué estoy haciendo con lo que tengo para llegar a tener lo que yo necesito. ¿Qué tenemos en la mano? ¿Qué tenemos ahora? Hay que trabajar con lo que hay. Con lo que hay. No, es que el Señor me dijo que primero me iba a multiplicar los panes. No, bretee con lo que hay. Y en esta iglesia, ustedes quienes han estado durante más tiempo, la pregunta de Jesús no es qué ocupan, es qué tienen. ¿Qué tienen? Es que no alcanza, sí, pero ¿qué tiene? Bueno, lo que tenemos es esto. Trabajemos con eso. Trabajemos con eso. Y la pregunta va para ustedes también. No es cuánto está necesitando, es qué tiene. Vean, les cuento una historia que les he contado varias veces. Cuando Laura y yo decidimos, ella decidió, hago ahí dice, es momento de construir casa. Y yo, Señor. Y nos vamos al banco con los 3 papeles que teníamos que demostrar. Y el muchacho del banco recibe el asunto y nos dice, no. No sé cómo decirles. Y yo por mis adentros, yo sabía, es que yo sabía. Y nos vamos discutiendo, nos montamos al carro y yo, mi amor, tranquila, si en su momento el Señor nos multiplicará. Da una hablada, una larga, una corta. Y Laura, no, con lo que tenemos lo vamos a hacer. Y yo, fue puña. Ella es así. Ella es la que dice, con lo que tenemos lo vamos a hacer. Yo soy del que dice, no tengo suficiente, voy a esperar un poco más para hacer algo. Una señal, una multiplicación, un milagro, un algo. Ella dice, con lo que hay, lo hacemos, vamos a otro banco. Y ya empieza, déjemelo a mí, me dice, y no sé qué. Y yo, ay, juepuña, qué matráfula va a ser mientras no salgamos en los periódicos después, ¿verdad? Así, muy raro. Resulta que entonces nos vuelve a llamar el mismo hombre del banco y nos dice, vamos a volverlo, lo voy a pasar a la gente que va a evaluar y no sé qué, no sé cuánto, pero les adelanto que esto está muy difícil, muy difícil. Pasan las semanas, me vuelve a citar y me dice, mire, ¿usted tiene fe? Le digo, mucha,
últimamente me flaquea, pero mucha. Me dice, vea qué interesante, porque en estos días que hemos estado analizando su caso, no sé qué, y empezamos a ir a una iglesia, no esta, otra. Y de ahí he empezado a entender cómo funciona la fe. Me dice, el del banco a mí. El del banco a mí. Y le digo, mire, yo soy pastor. Vea, es que si yo le decía que era pastor desde el principio, menos préstamos me dan. ¿Sí o no? Peor me va. Y digo, mire, yo soy pastor, y se sorprende. Me dice, ¿pero cómo? Entonces, podemos, y me dice, ¿puede orar por mí? Y yo, ¿cómo no? Y ya oramos por él, no sé qué. Una semana después me dice, quiero que conozca a la persona que evalúa esto, a la persona. Ellos nunca conocen a las personas porque no quieren ver la parte humana, que les cuenten una historia ni nada, sino los papeles y los números. Pero viera que yo quiero que lo conozca. Y voy y lo conozco, y le cuento la historia, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, para no ser largo el asunto, con lo que tenemos y con lo que teníamos, el Señor hizo el resto. Y se pudo hacer. Y se pudo hacer. Y se cumplió. Laura tenía razón, es con lo que tenemos. Y es creer que lo que Dios nos ha dado es suficiente para lo que Él quiere que nosotros alcancemos. Porque Él va a multiplicar, y Él va a bendecir, y Él va a dar, y Él va a saciar, y Él va a abrazarnos en todas las necesidades con lo que tenemos. Y veremos crecer lo que tenemos. Si estamos satisfechos y agradecidos con lo que tenemos y creemos en Dios, esto puede suceder. ¿Saben la historia de cómo se inventaron los conos de helados? No. En una feria en San Luis, Missouri, en Estados Unidos, un verano calientísimo en 1904. Y en esa feria era una exposición universal, ¿verdad? Había miles de personas, y entonces habían ventas de helados y ventas de una cosa como de sorbetos. Pero por supuesto que como era verano y hacía mucho calor, el mae de los helados vendía más que el de los sorbetos. Porque ¿quién quiere atragantarse si está seco? ¿Va? Con un sorbeto, que eran unas cosas redondas, como una tortilla, así. Y entonces veía el mae que el de los helados vendía y vendía y vendía y vendía y vendía, y tenía que ir y reponer porque vendía y vendía helados. Y la fila para comprar helados era enorme. Y un toque se le gastan los platitos de cartón donde ponía los helados. Y entonces se le prende el bombillo. Y si yo le hago este sorbeto así, y le vendo esto al de los helados, él va a poder vender los helados y yo vendo mis sorbetos. Y lo probaron y les funcionó y se asociaron, y de ahí sale el invento maravilloso, ya más de 100 años de esto. Es con lo que tengo, no con lo que tienen los demás. Es qué hago con lo que yo tengo. Y esto le preguntó Jesús a los discípulos, y ellos le responden, 7 panes para 4,000 personas. 7 panes para 4,000 personas. A todas luces no eran suficientes, ¿cierto o no? Porque ¿saben qué? Siempre vamos a llegar a la conclusión de que lo que tenemos no es suficiente. Siempre. No es suficiente. No es suficiente. Y ellos pensaron que no era suficiente. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los 7 panes y, habiendo dado gracias a Dios, los partió y se los iba dando a sus discípulos. Quiero que veamos voy a terminar de leerlo, pero quiero que veamos esa mecánica, para que ellos lo repartieran entre la gente, y así lo hicieron. Tenían también unos cuantos pescaditos. Jesús pronunció sobre ellos la bendición y también mandó a repartirlos. Ok, tienen 7 panes. Se los entregan a Jesús. Primer movimiento, entregarle lo que tenemos a Él. Y Él bendice lo que tenemos. Se lo entregan y Él dio gracias a Dios y los bendijo. Igual los pescados los bendice. Se los damos a Él. Y Jesús lo que hace es que agarra el primer bollo de pan, me imagino que eran unos bollitos así, lo parte y le dice al primer discípulo, tome, vaya, reparta eso. Y hace el que tiene el otro lado. Y se vuelve a completar. Vuelve a partir. Tome, vaya, reparta. Tome. Y claro, es que se me ocurre otra forma de que eso suceda. ¿Qué otra forma? Si parte y si alcanza, es porque se sigue estirando el pan, ¿o no? Todos los 7 panes los fue entregando, y ellos entregaban
Y siempre había más pan. Claro, yo me imagino que el movimiento durante 4,000 veces que hizo esto, debiera cansado. Y luego con los pescados también. Hace 3 cosas que me llaman la atención. Uno, los discípulos le dicen, esto es lo que tenemos, 7 panes, tome. Y Jesús bendice lo que usted tiene, lo que ellos tienen, lo bendice, lo parte y lo reparte. Y así se multiplica. Igual en la Santa Cena hace exactamente lo mismo. Toma el pan, lo parte y lo reparte en símbolo de la salvación para todas las personas. Es exactamente el mismo movimiento. Lo mismo. Y nosotros entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué siempre sentimos que lo que tenemos no es suficiente y que no se va a lograr con lo que tenemos si Jesús puede repartir y puede multiplicar lo que tenemos? Todos comieron hasta quedar saciados o satisfechos y recogieron los pedazos sobrantes en 7 canastas. Los que comieron eran cerca de 4,000 personas. Luego Jesús los despidió, subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál fue la primera cosa que hicieron? Señor, todo lo que tenemos, estos 7 panes, son tuyos. Haz lo que quieras. Yo no estoy diciendo aquí que lo que hay que hacer es darle a la iglesia todo lo que tenemos. Ojo, y eso es como tirarse un balazo en el pie, un pastor. No. Es que lo que yo tengo, tener la conciencia, tener la entereza, tener la noción de que esto que yo tengo es de Dios. Me lo ha dado Dios. Me ha prosperado Dios. No ha sido porque soy un gato, porque soy súper inteligente, porque tengo habilidades impresionantes, administrativas, gerenciales, creativas, lo que sea. Es porque Él le dio la gana que sucediera, porque hay gente más inteligente que yo, hay gente con mejores capacidades administrativas y gerenciales y están quebrados. Porque no se trata de mí, se trata de que Él me ha dado las cosas que yo tengo. Y si me las dio, me seguirá dando y lo seguirá multiplicando porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Pero aún con toda esa noción, nosotros le decimos, Señor, dame una señal. Y yo empiezo a ser generoso. Ahí sí es diferente. Tenemos la noción de que lo que tenemos nos lo dio Dios. Y nos lo va a resguardar Dios. Y aún así estamos como, Dios, dame una señal y entonces yo voy a ser generoso, un poquito generoso. Dame una señal. Es que el movimiento era al revés con los discípulos y con los que comieron, los 4,000. Ellos ya creían desde antes, aún sin señales. Primero es creer y luego viene la multiplicación. Y no la señal para luego decir, entonces sí creo, ahora sí Dios tome. Ese movimiento es diferente. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Y para tenderle una trampa, le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa. ¿Ves? Aquí viene la parte al revés. Nosotros actuamos normalmente como fariseos. Dame una señal primero y luego yo creo. Muéstremelo primero y luego yo creo. Los que estaban ahí, que se saciaron, primero creyeron y entonces vieron el milagro. Le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que Él venía de parte de Dios. Jesús suspiró profundamente como decir, ay, madre. Otro necio que anda pidiendo señales por ahí para ver si sí. Y dijo, ¿por qué pide esta gente? Esta es la pregunta inicial. Una señal milagrosa. Les aseguro que no les voy a dar señal a ustedes. Ahí se jodió el asunto. Cuando nosotros andamos en la búsqueda de la señal, porque solo con señales creemos, no vamos a ver señales. No vamos a encontrar señales. No nos va a dar señales. Nosotros vemos señales y vemos milagros y vemos moverse a Dios porque creemos aunque no hayan señales. Esa es la definición de fe. ¿Cómo se define la fe? Es la certeza de lo que no sé, de lo que no se ve. Es la certeza de lo que no existe. Es el que puede hacer que exista lo que no existe y creer que Él puede hacerlo. Eso es fe. Fe no es, dame una señal y yo creo. Eso es lo que dicen los malos novios a las novias, ¿cierto o no? Deme la señal de amor. Y yo le creo.
las muestritas de amor. No funciona así. No funciona. No funciona la fe así. Y ni el amor ni la fe funcionan con señales de antemano. El amor y la fe funcionan con la confianza. Es confiar. Bueno, Señor, eso se lo dejo a usted. Eso se lo dejo a usted. Yo les he contado que cuando yo era muy jovencillo, bueno, realmente niño, y mis papás eran misioneros en un pueblo, en una ciudad pequeña de España, en Córdoba. Yo podía tener unos 9 años en ese momento. 1900, ¿qué te importa? No, 1980 y algo, 89 por ahí, 88, 89. No había correo electrónico, no había WhatsApp, no había, ¿verdad? Yo creo que Internet, si había, era secreto. No era de uso generalizado. Entonces, era el correo normal, el correo postal. Y a mi papá le pagaba, la organización que lo había mandado como misionero, le pagaba con cheque. El cheque se mandaba por correo postal, duraba un mes llegando. Sí, no se atrasaba. Y resulta que llegó un punto, un mes, en que mi papá han leído, el coronel no tiene quien le escriba. Iba a ver si ya había llegado el cheque. Y no llegaba el cheque. Y regresaba y oraba. Al día siguiente, a ver si ya llegó el cheque. Y no llegó el cheque. Y la cena, mi mamá era la que hacía los milagros. Mi papá era a ver si ya había aparecido el cheque. Y mi mamá haciendo milagros con lo que iba quedando en la alacena. Y es que es muy jodido porque eran misioneros en España. Y usted sabe lo que es ser misionero para ir a demostrar que Dios es bueno, generoso y que Dios cumple sus promesas. Y de repente ese misionero dice, es que Dios me falló, no llega. ¿Me pueden prestar? No iba a hacerlo. No iba a hacerlo. Había que aguantar hasta que Dios hiciera algo. Y recuerdo que nos reúnen, mi papá en situación de crisis hacía una cosa. El gabinete de crisis familiar era alrededor de la cama de ellos. Y nos arrodillábamos alrededor de la cama familiar ahí a orar. Cuando él llamaba a reunión en la cama, yo decía, la cosa se está jodiendo feamente. Nos arrodillábamos ahí en el colchón, yo hacía así, a veces me quedaba dormido, eso sí es cierto, ya resolverán los adultos. Y nos dijo, no ha llegado, oremos para que llegue el cheque porque no llega. Y no llegó el cheque nunca, ese cheque nunca llegó, se perdió. Pero en el momento más crítico llegó otro cheque. Y en aquel momento se podía, yo no sé si ahora, que el remitente fuera secreto. Y no se sabe hasta el día de hoy, porque venía de Inglaterra, eso sí, y el cheque tenía que venir de Costa Rica, un cheque de Inglaterra con la suma necesaria. Aún no se sabe quién fue, cómo sucedió, pero llegó a tiempo, porque Dios cumple y Dios provee siempre, siempre. De mi niñez yo tengo enseñanzas de ese tipo, pero enormes. Les cuento otra y avanzo, porque ya son las 12 casi. Señales y prodigios. Resulta que yo era el único de los 3 hermanos, yo tengo un hermano mayor y una hermana menor, que era el más apuntado a acompañar a mi tata en sus varas de pastor. Y por eso, ¿sí? Pero mi tata era un pastor, ¿sí? Iba mucho al Valle de la Estrella, Talamanca, con los indígenas, y ahí habían iglesitas, y, ¿verdad? Entonces me fascinaban esos tours que hacíamos y ponerse botas de hule y caminar y montarse en un caballo y embarrarse y llegar donde hay 4 personas en una iglesia, en una banca donde había llovido tanto que a uno se le quedaba la bota pegada y lo tienen que sacar de ahí y los mosquitos, toda esa carajada. Y resulta que un pastor le dice, es urgente que llegue al Valle de la Estrella. Y ya llegamos y le dice, es que necesitamos que Dios haga un milagro. Y vamos caminando a un potrero y estaba un toro, de esos toros orejones así, que tienen una jiba aquí gigante, que la jupa es como este tamaño. Estaba postrado el toro, pero un elefante, esa carajada, postrada. Y resulta que la historia era que el elefante había visto una vaca del otro lado de la cerca. Y el elefante... Muy lento, las neuronillas están. Pero bueno, el toro elefante, es que era toro elefante. El toro había visto una vaca en celo del otro lado y el mae, había una cerca de púas, ¿verdad? El hambre de púas,
Y el toro se preparó antes de tiempo y brincó la cerca y dejó ahí el arma. Y se le infectó aquello. Y era una gusanera lo que había ahí. Y se estaba palmando. Yo tenía como 7 años. Viendo a mi tata, viendo al toro, viendo al dueño del toro, viendo a mi tata, viendo al toro. Y yo, ¿y ahora? Y saca mi tata un aceite que andaba. Se moja la mano de aceite y agarra la frente del toro, una cosa así la hace. Y empieza a orar. Señor, en ese momento mi tata oraba en lenguas mucho. Y rakashaka y ramasheka, talamazoa y todas las cosas. Yo veía a mi tata, yo veía al toro, yo veía al dueño del toro. El dueño del toro levantaba las manos, se arrodillaba. Yo veía ese vara y de repente el toro, se los digo aquí, en serio, se le pone rosado todo lo que era, digamos, infección. Se le pone rosado, carne sin gusanos, se caen los gusanos y era como si no hubiera tenido nunca nada. Y corra, papá, porque el toro se levantó rapidísimo. Pero es que este hombre no pedía una señal para creer, sino porque era su única opción. Sin ese toro, ese hombre se moría de hambre. ¿Por qué pide usted a gente señales milagrosas? ¿Para qué pide usted señales? ¿Para qué usted está pidiendo señales? ¿Cuál es la motivación de las señales? ¿Porque no cree y necesita creer? ¿O porque ya cree que Dios puede hacerlo? Es que la mecánica es totalmente distinta. Es totalmente distinta. No es para qué, sino es porque. No es para que yo crea, no es para que se pueda, no es para lograrlo. Es porque yo creo que Dios es bueno, porque yo creo que Él es sabio, porque yo creo que Él puede, porque yo creo que Él tiene todo el poder para hacerlo. Por eso yo pido a veces, Señor, dame una vez más, una vez más. Entonces los dejó a los fariseos, ¿verdad? Los dejó, suspiró y dijo, ay, otros que piden señales. No les voy a dar señales. Los dejó y volviendo a entrar en la barca, se fue al otro lado del lago. Se habían olvidado llevar algo de comer y otra vez, ¿verdad? Y solamente tenían un pan en la barca los discípulos. Jesús les advirtió, miren, cuídense de no ser como estos fariseos. No pidan señales por vara. Y vea lo que pasa a continuación. Los discípulos comentaban entre sí que no tenían comida. O sea, estos maes, Jesús les está dando la lección de vida. Y porque estaban centrados en lo que no tenían, concentrados en lo que no tenían, no escuchaban las palabras del Señor. ¿Cuántas veces nos pasa que porque estamos concentrados en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta, no estamos escuchando lo que sí Dios está hablándonos a nosotros? Estamos pensando, Dios, es que no tengo, es que no tengo, es que no tengo, es que me hace falta, es que no puedo, es que de Dios, es que va a mí siempre, ¿verdad? Y Jesús, no sea como los fariseos. Créame. No pida señales, créame. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y el resto vendrá por. Y no al revés, la añadidura no viene primero. Y luego creo y busco. Primero busco y creo. ¿Me estoy explicando? Sí. Vamos bien, ya casi termino. No podían escuchar su voz porque estaban preocupados por lo que no tenían. Jesús se dio cuenta de que estos más estaban en otras varas. Y dijo, ojo, les dije que Jesús solo preguntas. Vean, aquí está la demostración. ¿Cuántas preguntas llevamos? Y aquí sigue. ¿Por qué dicen que no tienen pan? Todavía no entienden ni se dan cuenta. Acaban de ver que de 7 panes alimentamos a 4,000 y no creen que con un pan podamos alimentarnos a nosotros 13. Tienen tan cerrado el entendido, o sea, qué lindo lo escriben los traductores, ¿verdad? Yo lo dejaría con cerrados, son tan cerrados. Tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen. No se acuerdan. Acaban de ver una señal gigante. Se nos acaba la fe tan rápido. ¿Cierto o no? Uno ve milagros y ve milagros y ve milagros y ayer Dios hizo algo que era imposible, pero hoy estamos diciendo, ¿qué va? Es que Dios, por favor, no se puede. Nos abandonó el Señor. No escucha el Señor mis oraciones.
Y los hermanitos a la par es que usted fijo tiene pecado oculto. Por eso el Señor le cortó la comunicación, se le fue el wifi, no dio el diezmo, tuvo malos pensamientos. Y uno, uy, sí es cierto, ¿y porque quién no tiene malos? Dígame, ¿quién no? No levante la mano, pero ¿quién no tiene malos pensamientos? Sí, así es la vida. ¿No se acuerdan? Dice, cuando repartí los 5 panes entre los 5,000 hombres, está hablando de otra ocasión. ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos contestaron, 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas recogieron? Contestaron, 7. Y termina Jesús con otra pregunta. Y entonces todavía no entienden. No captan. Que primero es creer y luego vendrán todas las manifestaciones de la riqueza de Dios para ustedes. Y no al revés. Y no al revés. ¿Por qué tienen tan poca fe? También les pregunta. Todavía no entienden. Yo cuando le contaba esto a Laura antes de predicarlo hoy, me decía, pero ¿qué es lo que hay que entender? O sea, yo entiendo lo que me estaba queriendo decir, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Le digo, esto es una señal y no se la voy a dar. No busque señales. No. Sí tengo una respuesta. Claro que sí tengo una respuesta. Y es que desde el principio de los tiempos, realmente esto era lo que ocurría. De verdad. Buscamos señales para creer, pero solo las veremos porque creemos. Y no para creer, porque creemos. ¿Recuerdan cuando los hebreos eran esclavos en Egipto? Y resulta que Dios los libera de Egipto. Primero ven cuántas plagas. Pónganse de acuerdo, ¿va? ¿Cuántas eran las plagas? Ok, las 10 plagas. Vean, yo a la segunda plaga ya creería, pero a ojos cerrados, ¿cierto o no? ¿Por qué tuvieron que hacer 10 plagas? Porque igual que lo que acabamos de decir, ven una plaga y al día siguiente otra plaga, así hasta 10. Y luego ya salen y Dios están parados frente al mar y Dios hace otra, les abre el mar. Vean, a mí se me abre un caño frente a la casa, pero así un caño, el charco, se me abre. Y dígame usted si no me entrego así de pecho, así, Señor, es que dime lo que quieras, yo lo hago. ¿Sí o no? Se les abre el mar. Pasan en seco, dice el texto de Éxodo, que pasaron y no se mojaron ni los pies. Llegan al otro lado y cuando se les cierra el mar dicen, no tenemos que comer. Les dan el maná. Llegan al monte Sinaí y empiezan a adorar ídolos. Porque todavía no creían. Vemos señales todos los días de nuestra vida y seguimos sin creerle a Dios. Así que hoy yo quisiera que ustedes y yo, si Dios me preguntara, ¿por qué pide señales? Yo pueda responderle, Señor, no te estoy pidiendo señales, yo creo en vos. Yo creo, vas a hacerlo. Yo voy a descansar en tu bondad, voy a descansar en tu amor, voy a descansar en tu generosidad, voy a descansar. Yo he estado en los zapatos de algunos de ustedes donde yo sé que no tengo para pagar algo. Y algunos de ustedes me conocen, bueno, Guti que está ahí, lo veo hace rato, Guti era el administrador de esta iglesia durante los primeros 10 años de iglesia, ¿cierto? Ahí crecimos, mae, en la fe. Crecimos, porque nunca había plata. Y llegaban, había que pagar y Guti, ¿qué hacemos? Un día antes o el mismo día, ¿qué hacemos? Y Dios nos mostró que siempre hubo canastas para darle a otras personas. Hubo trozos para darle a más personas. Recuerdo cosas que Guti hacía y que yo decía, qué ocurrencia, Señor. Bueno, a veces eran mías las ocurrencias. Llegaba y decía, ¿a quién bendecimos este mes? ¿Quién tiene necesidades así profundas en la iglesia? Démosle así una sorpresa de parte de Dios en un sobre. Y yo decía, necesito una señal de Dios primero. Que Dios nos confirme eso que vos estás diciendo. Voy a ver. Y llegaba el domingo y yo le decía, mira, esta familia o aquella persona, y llegaba y se lo mandaba con la persona menos indicada, me acuerdo, hasta con chiquitos, tome, aquí le manda a Dios. Y yo recuerdo ver gente llorando, porque Dios siempre sigue siendo Dios. Sigue siendo. O cuando yo le dije a Guti, necesitamos comprar equipo de sonido,
Mire, no alcanzaba pero ni para el refrigerio de los domingos. Y le llego yo con una cotización de 2 millones y pico. En aquel entonces, bueno, y ahora también, pero en aquel entonces era como lo que le entraba a la iglesia en 4 años. Los dos teníamos pelo. Y me dice, después de un pequeño estira y encoge, entrémosle, vamos. Y fuimos a retirar ese equipo que todavía tenemos ahí. Les cuento algo, el domingo pasado le dije a Abraham, Abraham es el que dirige, le digo, tenemos que cambiar el equipo. Porque él me lo ha regado ya como por 5 años, porque esa mesa que tenemos y las cosas que tenemos ya pasaron, ya no se actualizan, ya están a lo que hay. Y entonces le digo el domingo pasado, búsquese una cotización, vamos a cambiar el equipo. Dios va a ser fiel y Dios está siendo fiel y vamos a hacerlo. Así que la enseñanza de hoy es, ¿qué nos está preguntando Dios? Y nos está preguntando por qué pedimos tantas señales. Hagámoslo, creámosle, vamos para adelante con la familia, con la empresa, con la iglesia, con nosotros, con los proyectos, con los emprendimientos. Vamos para adelante porque Él es bueno y Él es fiel para nosotros. Pongámonos de pie, yo ya terminé.